Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. A través de una cuenta pionero te voy a traer el día de hoy lo que es el reglamento del nuevo evento All Out War o Guerra Total, como también así sus recompensas de temporada, como las recompensas de las misiones diarias, porque este evento es una mezcla de Asedio de Invernalia con Batalla Gloriosa, y a través de las reglas como también un poco de la experiencia, una parte de la experiencia que he tenido jugándolo, testeándolo, pues daré a conocer, ¿no? Bien, lo que ustedes necesitan saber, todo no lo voy a decir en este video, sino lo más importante, lo que distingue All Out War de los otros eventos, pero a final de cuentas las dinámicas son de los eventos que ustedes ya conocen. Bien, al igual que Batalla Gloriosa, este evento se va a dividir entre facciones. Las facciones son seleccionadas de acuerdo al poder histórico de la alianza, como también al poder real de la alianza, así que no va a poder haber tanta diferencia abismal en los posicionamientos, eso quiero pensar. Recuerden que esto es una prueba, un servidor pionero que al ser lanzado al servidor donde estamos nosotros puede estar sujeto a cambios. Así que esto es lo aproximado, lo más, como se dice, cercano a lo que puede llegar. Lo que necesitan es básicamente estar en una alianza que haya estado creada hace más de 20 días con 25 jugadores activos, y también tienen que tener castillo 17 para poder jugar el evento, si no, no se va a poder. La fase de pelea dura un promedio de 5 días. Recuerden que para el día del registro, tanto el duque como los miembros del consejo de la alianza pueden registrarse para jugar el evento, y al igual que Asedio de Invernalia o Conquista, este evento será dividido por dos, en este caso ligas, ¿no? Pero aquí no se llama Superliga, ni Liga A ni Liga B, se llama Campo de Batalla Normal y Supercampo de Batalla. Al igual que Batalla Gloriosa, hay muchos edificios, tienen que tener en cuenta. Para declarar la guerra a estos edificios, primero tienen que atacar lo que se llama el muro o el City Gate. Tienen que romper uno de estos muros para poder atacar la ciudad municipal o el centro municipal. Recuerden que en mi experiencia que tuve, van a sufrir un poquito de daño si es que es a NPCs. La diferencia es que si es una ciudad neutral, la declaración de guerra demorará 1 minuto, y si es una ciudad real, 1 hora. Eso lo vamos a ver al momento de o sea, le voy a mostrar un poco del recorrido que tuve, lo más resumido que he podido ser. Bueno, al igual que Batalla Gloriosa, como saben, son los mismos marcos de cada facción, y también va a haber resiliencia, al igual que Batalla Gloriosa. Con el pasar del tiempo, porque tú al moverte vas a bajar tu resiliencia. ¿Cómo recuperar esa resiliencia? Haciendo disband en tus tropas. Una vez que llegues a 0 o que llegues a una resiliencia y eres consciente que no vas a aguantar, es mejor llamar tus tropas. Bien, este evento tú vas a poder utilizar 10 millones de tropa de la categoría más alta que tú hayas desbloqueado, y en el caso del hospital, aquí también los comandantes van a sufrir un daño, van a ser heridos en este caso, y van a necesitar ítems para poder resucitarlos o esperar el tiempo que conlleva a que el comandante se sane, ¿no? Y bueno, si actualmente estás en un reino invadido por circunstancias como que a veces te olvidas la burbuja, o a veces te casan tu lord, no tiene nada que ver, no va a ser afectado en eso. Primer evento donde el jugador invadido no va a ser afectado, ya que estas tropas son independientemente de las tropas de Westeros, por los daños colaterales que conlleva a ser invadido. Pues no, la mayoría se pone a 0, los muerden con el dragón zafiro, el cual afecta la velocidad de sanación de las tropas, y esa es una desventaja. Bueno, estos son los comandos principales para hacer las distintas acciones que tiene el juego. Por último, lo más interesante que todo jugador le importa, las recompensas. Obtendrá muchas monedas de, carne para subir a su dragón, muy interesante. Estas son las recompensas de la facción, recuerden eso.
pesar de quedar últimos, no es tan mala la recompensa a comparación de quedar primero, ¿no? Lo ideal sería quedar primero, pero a veces por circunstancias de vida real o cosas de mayor importancia, pues no hay alianzas muy activas, ¿no? Seamos conscientes de eso. Bien, ahora estas son las recompensas individuales. Recuerden que herir seriamente una T1 te va a dar un punto, herir seriamente una T2 también, herir seriamente a una T3 te va a dar 2 puntos, una T4 4 puntos y una T5 8 puntos. Y estas son las recompensas. Aquí en este evento el arma de Krabras es la recompensa por individual. Independientemente vayas arqueros o no, pues son 400.000 tropas de defensa máxima. Si eres un jugador rally tanker te va a servir. Si eres un objetivo 0, pues no te aportaría mucho en realidad, al menos que vayas arcos. Te da bastante ataque de arquero el Krabras. La marcha de los líderes rebeldes, muchas piedras y muchos minerales para bloqueo. Top 3 no mires si eres un jugador promedio. Miremos las recompensas de menor. 50 medallas de bloqueo me parece muy interesante. Igual, o sea, quede último o quede entre los 100, puesto que sea, te va a servir bastante participar en este evento. Aquí vamos a poder obtener mérito y tokens, el 10% al herir seriamente al rival, así que es muy importante de que juegues este evento, te des un tiempo para jugarlo. Recuerda que aquí, al igual que Invernalia, Batalla Gloriosa, no se puede usar el buff de aumento de tropas. Bueno, esas son todas las reglas que nos muestra el evento afuera de la batalla. Ahora veamos las recompensas que te ofrece dentro. Bien, adentro también hay recompensas por, bueno, en este caso es la tienda de suministros, ¿no? Aquí vamos a poder utilizar sanadores, no parte de nuestros puntos, como también diamantes azules para usar algunos ítems. También hay un pase aquí de 100 diamantes negros, el cual nos otorgará recursos, y este pase es, por así decirlo, bastante útil, porque sin ponerle mucho podremos hacer 1500 de contribución, y lo que hace este pase es aumentar 700 puntos más de contribución diaria, y estos son los premios más destacados. Bueno, actualmente creo que un jugador buscaría piedra de bendición, los cristales S, los cristales A, el arma del Krabras, las SS. Por ahí que te falte alguna S, pues las S y las A, ¿no? También al eliminar algunas tropas del enemigo te ofrecerá bastantes cofres de emblema, así que participa, amigo. Es tiempo de jugar este evento, nos ofrece recompensas muy buenas y eso ayudará al desarrollo de tu cuenta. Así que eso es todo por hoy. Luego en otra parte les hablaré acerca de la dinámica del evento All Out War. En este caso te he hablado del reglamento y las recompensas tanto de temporada como misiones diarias. Así que eso es todo por hoy. Te ha hablado Vanete y conmigo será hasta la próxima. Recuerda que estas reglas pueden estar sujetas a cambios una vez sean lanzadas. Este es un servidor de prueba. Bye.